El terror más profundo no siempre nace en la ficción. A veces, surge de lo que ocurrió en la vida real. Esa fue la clave del magnetismo del Conjuro, estrenada en 2013, una película que no solo rompió récords de taquilla, sino que abrió una puerta a los rincones más oscuros del alma humana. Pero detrás de los demonios, maldiciones y apariciones, hubo un matrimonio que se enfrentó al mal como pocos, Ed y Lorraine Warren. Un dúo amado, temido y odiado a partes iguales. Y cuya historia, entre luces y sombras, sigue estremeciendo al mundo. Para entender a los Warren debemos retroceder. Ed Warren nació en 1926 en Connecticut. Su niñez fue un campo de batalla entre lo visible y lo invisible. A los 5 años, despertó una madrugada con un resplandor en su armario. No era la luz de una lámpara, sino varias esferas flotantes que emergían lentamente, cada una conteniendo un rostro humano deformado por el sufrimiento. Uno de ellos, el de una anciana con ojos hundidos y una mueca de furia, lo persiguió durante años. Aparecía en sus sueños, en los reflejos de los cristales y hasta en las esquinas más oscuras de su casa. Ed aprendió muy pronto que cerrar los ojos no servía de nada, el terror lo seguía incluso en la vigilia. Mientras tanto, en otra parte de Connecticut, Lorraine Moran vivía su propia condena. A los 7 años descubrió que podía ver auras, destellos luminosos que envolvían a cada persona. Creyó que todos compartían ese don, hasta que lo comentó en la escuela. Una monja, horrorizada, la castigó brutalmente, acusándola de inventar herejías y hablar de luces inexistentes. Aquel día, Lorraine comprendió una verdad cruel: si hablaba de lo que veía, sería considerada una demente. Callar se convirtió en su única forma de sobrevivir. Pero los secretos no desaparecen. Ed creció obsesionado con la oscuridad que lo acechaba. Se convirtió en demonólogo autodidacta, investigando lo prohibido, convencido de que lo perseguía desde niño no era un simple fantasma, sino algo mucho más antiguo. Lorraine, por su parte, no pudo apagar su don, sus visiones aumentaron, y las voces de los muertos comenzaron a seguirla, incluso en lugares sagrados. El destino, implacable, los unió. Un hombre marcado por las sombras y una mujer con la capacidad de ver lo invisible. No tardaron en casarse, pero no vivieron una vida normal. Eligieron dedicar su existencia a confrontar aquello que aterra al ser humano desde el origen de los tiempos. Demonios, brujas, maldiciones y presencias que no conocen descanso. Para algunos, Ed y Lorraine fueron charlatanes. Pero para quienes los conocieron de cerca, la pregunta nunca fue si decían la verdad, sino cómo pudieron sobrevivir a lo que vieron. Porque hay algo perturbador que pocos saben: en más de una ocasión, Lorraine confesó que aquella anciana furiosa del armario de Ed seguía apareciéndosele décadas después. Como si la oscuridad que los marcó de niños jamás los hubiese abandonado. La muñeca Annabelle. Una inocente figura de trapo que terminó convertida en un receptáculo para algo inhumano. Sus cuidadores aseguraban que se movía por la casa por sí sola, dejaba mensajes escritos con sangre y hasta intentó estrangular a un hombre mientras dormía. La maldición de Batseba Serman. Una bruja que,
según las leyendas, sacrificó a su propio hijo en un pacto con el diablo y juró maldecir la tierra donde se encontraba la granja de los Perron. En esa casa, los Warren fueron testigos de una posesión tan violenta que Lorraine llegó a confesar que temió perder el alma de la madre de familia para siempre. El poltergeist de Enfield, en Inglaterra. Niñas levitando frente a testigos, muebles que se movían con una fuerza brutal, voces demoníacas que brotaban de gargantas infantiles. Incluso los investigadores más escépticos terminaron admitiendo que allí se manifestaba algo que la ciencia no podía explicar. El asesinato de Alan Bono. Un crimen brutal en Connecticut, donde un hombre acuchilló a otro con saña desmedida. Su defensa fue única en la historia legal de Estados Unidos. Aseguró que no era él quien empuñaba el cuchillo, sino una presencia demoníaca que lo había poseído. Y detrás de esa defensa estaban, una vez más, los Warren. Y la casa de Amityville. El lugar donde Ronald D. Feo masacró a toda su familia mientras aseguraba escuchar voces que le ordenaban matar. Cuando Ed y Lorraine entraron a esa casa, aseguraron que se encontraron con un mal tan puro, tan corrosivo, que impregnaba cada rincón de la vivienda. Cada uno de estos casos construyó la fama de los Warren, convirtiéndolos en figuras legendarias del ocultismo. Pero también levantó un ejército de detractores, periodistas que los llamaban estafadores, sacerdotes que los acusaban de herejía, familias que aseguraban haber quedado peor después de sus intervenciones. Lo más perturbador es que, en más de una ocasión, Lorraine confesó que los demonios nunca los dejaron del todo. Que lo que comenzó como investigaciones terminó siendo una guerra invisible, librada dentro de sus propias casas, de sus propios cuerpos, de sus propios sueños. Y tal vez por eso, hasta el día de hoy, la pregunta no es si los Warren mentían o decían la verdad, sino si lograron sobrevivir realmente a lo que enfrentaron, o si alguna parte de ellos sigue atrapada junto a las entidades que desafiaron. Mientras sus seguidores los veneraban como guardianes de lo oculto, sus detractores los llamaban farsantes. Periodistas e investigadores afirmaban que los Warren fabricaban evidencias, manipulaban testimonios y explotaban el dolor de familias devastadas para ganar dinero y notoriedad. Hubo escritores que, tras colaborar con ellos, confesaron que Ed y Lorraine adornaban los sucesos, los retorcían hasta volverlos dignos de una pesadilla de Hollywood. Y sin embargo, lo más oscuro de su legado no vino de demonios, sino de acusaciones humanas. En 2017, un testimonio estremeció la imagen de la pareja. Una mujer aseguró que, cuando era menor de edad, Ed Warren había mantenido con ella una relación secreta que duró años, y que Lorraine lo sabía. Los Warren lo negaron con firmeza. Pero la duda quedó sembrada como una mancha imposible de borrar. Para algunos, esa revelación fue más aterradora que cualquier caso de posesión. Porque los fantasmas y los demonios siempre pueden ponerse en duda, pero cuando la oscuridad viene de los propios héroes, ya no hay exorcismo posible. Ese contraste convirtió a los Warren en figuras malditas, para unos, santos que enfrentaron al mismo infierno. Para otros, farsantes peligrosos capaces de inventar horrores y, quizá, cometerlos en la vida real. Y lo más perturbador es que, hasta el día de hoy,
nadie ha podido separar del todo la verdad de la mentira. ¿Eran cazadores de demonios o simplemente estaban alimentando al demonio más antiguo de todos? El hambre de poder, fama y secretos inconfesables. En 2006, Ed Warren murió tras años de problemas de salud. Pero incluso en su lecho de muerte, según quienes lo cuidaban, murmuraba nombres de espíritus y demonios que aún sentía cercanos, como si no pudiera abandonar del todo la guerra que había librado toda su vida. Lorraine quedó sola, pero no abandonó la misión. Asesoró al director James Wan y fue consultora de las películas que inmortalizaron su historia, guiando a otros a través del miedo, mientras ella misma continuaba viviendo rodeada de lo que otros llaman objetos malditos. Muñecas poseídas, reliquias de rituales, amuletos que emanaban un frío extraño y palpable, como si la muerte y la oscuridad nunca la hubieran dejado. El 18 de abril de 2019, Lorraine también partió de este mundo. Murió en paz, a los 92 años, en su casa de Connecticut, la misma que había albergado los horrores que enfrentó durante décadas. Pero según los relatos de su familia y vecinos, esa noche las luces comenzaron a parpadear solas, se escucharon susurros en pasillos vacíos y un frío imposible recorrió la vivienda. Quienes conocen la historia aseguran que, incluso después de su muerte, Lorraine no se ha ido del todo, su espíritu parece proteger los objetos que tanto estudió y vigilar a quienes se atreven a acercarse a ellos. La sensación que dejó es escalofriante, toda una vida enfrentando la oscuridad, y al final, ni siquiera la muerte pudo liberarla de ella. Porque hay secretos tan antiguos y malevolentes que ni los más valientes cazadores de demonios pueden enterrar. Hoy, Ed y Lorraine Warren ya no caminan entre nosotros. Pero su legado sigue vivo, en libros, películas, y sobre todo, en ese museo oculto, donde Annabelle, bajo llave, permanece vigilada. Se dice que la muñeca no duerme, sus ojos parecen seguir a cada visitante, y algunos juran haber escuchado susurros que susurran secretos imposibles de comprender. ¿Fueron héroes que enfrentaron fuerzas oscuras? ¿O embaucadores que supieron manipular el miedo colectivo para su propio beneficio? Tal vez nunca lo sabremos. Pero hay algo inquietante en su historia, los objetos que protegieron, las casas que exorcizaron, los demonios a los que hicieron frente, siguen allí, esperando, acechando. Quienes han osado acercarse a sus antiguos casos aseguran que las sombras no se fueron cuando los Warren murieron. Que los gritos, los susurros y los pasos imposibles continúan resonando en los rincones olvidados de esas casas. Y entonces nos preguntamos, con un frío que cala hasta los huesos, ¿estamos realmente a salvo en nuestras propias casas? ¿O hay algo que nos observa, paciente, esperando a que bajemos la guardia, como lo hizo con todos los que se atrevieron a desafiarlo? Porque la verdad más aterradora no es la de los demonios que Ed y Lorraine enfrentaron, sino que tal vez, algunos nunca se fueron. Y tal vez, nunca se irán. Si quieren que sigamos adentrándonos en la vida de los personajes que enfrentaron lo imposible, los secretos más oscuros y los fenómenos que desafían toda lógica, escriban la palabra misterio en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo episodio de este viaje hacia lo desconocido. Porque cada historia que contamos, cada caso,
cada objeto maldito y cada testimonio escalofriante los acerca un poco más a la verdad que muchos temen enfrentar. Prepárense para descubrir lo que acecha en las sombras, lo que permanece oculto en casas abandonadas y lo que podría estar observándolos justo ahora desde algún rincón que creen seguro. Acompáñennos, si se atreven, en este recorrido por los secretos más oscuros de la historia. Pero tengan cuidado, una vez que entren en este mundo, nada volverá a parecerles completamente seguro.